Bienvenidos a un nuevo video. En este video vamos a ver integral definida y vamos a ver la primera parte. Este tema es un poco denso, así que mucho buen humor para poder arrancarlo. ¿Por qué vamos a introducir ahora integral definida? Porque la integral definida surge para solucionar un inconveniente de calcular el área de una región. Conocemos ya de los estudios previos todas estas formas geométricas y las maneras de calcular el área o superficie de cada una de ellas. Tienen una fórmula que le hemos aprendido desde la primaria. Ahora bien, si en lugar de que se nos presenten estas formas conocidas, se nos presentara, por ejemplo, calcular el área de la región sombreada de celeste que está comprendida en estas dos curvas, ¿cómo hacemos si no tenemos ninguna de estas fórmulas predefinidas? Ahí es donde interviene este nuevo concepto que vamos a incorporar. Vamos a suponer que tenemos una función que es continua en un intervalo cerrado AB. Ahí está el intervalo. Y vamos a poner que f es positiva en todos los x de ese intervalo. Vamos a querer calcular ahora el área sombreada, que es la región limitada entre la gráfica de f, el eje de las x y las rectas de ecuación x igual a a y x igual a b. ¿Cómo vamos a hacer para calcular esa área sombreada de celeste? Lo que vamos a hacer es al intervalo comprendido entre a y b, lo vamos a subdividir en varios intervalos, en n subintervalos. Y entonces vamos a marcar x1, x2, x3, x4, de manera que quede dividido en n veces el intervalo AB. Entonces marcamos estos puntos que son los que les acabo de nombrar. Marcamos x1, x2, x3, así sucesivamente, hasta x sub k menos 1, x sub k, x sub n menos 1 y el último que será x sub n. Fíjense que cada uno de estos intervalos nos ha ido determinando un rectángulo. Atención a ese rectángulo, ya vamos a ir incorporando más conceptos. ¿Cuál es la idea entonces? Que si yo quiero ver la distancia que hay entre un x y el otro, lo que vamos a tener que hacer es la diferencia, o sea, restar x sub k menos x sub k menos 1, con k igual a 1, 2, hasta n, que serían todos estos, es decir, x sub 3 menos x sub 2 me va a dar la medida de este intervalo. X sub 1 menos x sub 0 me va a dar la medida de este intervalo. Miren que las medidas de los intervalos no necesariamente son iguales. Entonces, esa es la longitud del késimo subintervalo, el que va desde x sub k menos 1 hasta x sub k. ¿Por qué me interesa la longitud de este intervalo? Porque es la base de este rectángulo. Vamos a incorporar ahora la altura de este rectángulo. Vamos a elegir entonces, adentro de ese intervalo, un valor c, que se va a llamar c sub k y va a pertenecer a ese intervalo. Por eso dice que x sub k menos 1 es menor o igual que c sub k menor o igual que k, x sub k. ¿Por qué? Porque c sub k pertenece a este intervalo. Y este c sub k va a tener su correspondiente f de c sub k. Y f de c sub k, que va a ser la medida que estoy marcando ahora con amarillo. No desesperen con lo que vamos hasta ahora, todo esto va a tener sentido en los próximos segundos. ¿Para qué incorporamos todo esto? Porque ya tenemos la medida de la base, que era esta diferencia, ya tenemos la medida de la altura, que es f de c sub k, y ya sabemos que la superficie de un rectángulo, ¿a qué es igual? A base por altura. Entonces, la superficie de ese rectángulo es base por altura. ¿Qué pasaría si sumamos ahora todas las superficies de los rectángulos que nos quedaron adentro de esta? Fíjense que si sumamos todos esos productos de base por altura, base por altura, base por altura, vamos a obtener la superficie que cubren todos estos rectángulos, que es aproximada a la superficie celeste que queríamos buscar. ¿Por qué es aproximada? Porque, por ejemplo, este pedacito que está aquí no está incluido en ningún rectángulo, pero este pedacito que está aquí está incluido en un rectángulo y no está incluido en el área celeste que habíamos sombrado originariamente. Lo mismo pasa con este o este pedazo. Entonces vamos a tener que la suma de las áreas de los n rectángulos nos va a dar un valor aproximado. Pero nosotros no queremos un valor aproximado, sino queremos un valor exacto. ¿Qué vamos a hacer entonces?
Miremos que es la misma gráfica. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Tenemos más rectángulos bajo la curva. Y fíjense ahora, tenemos más rectángulos bajo la curva. ¿Por qué? Porque dividimos en más subintervalos. Hicimos más chiquita la base de cada uno de esos rectángulos. ¿Qué les parece en la gráfica? ¿Qué es lo que estamos viendo? Cada vez los desvíos estos son más pequeños. Cada vez se va haciendo más próxima el área cubierta por los rectángulos al área cubierta bajo la curva. Mientras más rectángulos tenga, mejor va a ser esa aproximación. ¿Y cómo hacemos para tener más rectángulos? Hacemos más pequeña la base. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer que la base sea más pequeña. ¿Y qué vamos a hacer entonces? Que la diferencia entre el x sub k y el x sub k más 1 tienda a 0. Entonces le vamos a poner un nombre a esta variación de los x sub k que se va a llamar con esta letra griega. Y vamos a hacer que esa diferencia tienda a 0. Ahora, a esa diferencia le vamos a decir el máximo valor quiero que se acerque a 0. Porque cuando eso se acerque a 0, la cantidad de rectángulos que yo voy a tener van a ser cercanos a infinito. Parece trabalengua todavía, pero lo vamos entendiendo. Vamos a incorporar entonces ese concepto que acabamos de decir a esto que estamos viendo. ¿Qué es lo que queríamos hacer entonces? Que la cantidad de rectángulos sea mayor, que la amplitud de esta base de los rectángulos sea muy pequeña. Entonces lo que vamos a hacer es a nuestra suma le vamos a tomar este límite. ¿Por qué? Porque vamos a hacer que tienda a 0, ¿quién? El máximo valor de la base de esos rectángulos, de la variación de los x sub k. ¿Qué tiene que ver esto con integrales? Bueno, vamos a definir el área de la región para luego incorporarlo con integrales. Vamos a ponerle la condición de que f sea continua en un intervalo cerrado y que sea positiva, porque vimos recién que esa era la condición de que estaba por arriba del eje de las x. Entonces vamos a definir al área de la región limitada por la gráfica de f, el eje de las x y las rectas de ecuaciones x igual a a y x igual a b. ¿A quién? A este límite que acabamos de ver, al límite de la suma de los productos de las bases por la altura. Mucho cuidado que tengo que aclarar quién es cada una de las partes que figuran aquí. Con esto, Riemann nos da de la mano la definición ahora de integral definida. ¿Por qué? Porque nos va a proporcionar algo que nos va a servir luego para hacer más sencillo este cálculo que parecía bastante feo. Entonces vamos a poder definir ahora integral definida. Por ende, tenemos que saber primero las indefinidas. Si no vieron los videos anteriores, vayan a ver el video anterior. Y vamos a definir esto como una función definida en un intervalo cerrado con a menor que b y que si existe este límite, con todas las mismas aclaraciones que vimos recién, ese límite se va a llamar integral definida y se va a simbolizar, fíjense, igual que la integral que conocíamos, solo que ahora le pongo estos dos valores aquí. ¿Quiénes eran esos dos valores? Los bordes del intervalo. Entonces estamos haciendo una integral definida, que por resultado me va a dar un número real, a diferencia de la indefinida que me daba una función. Vamos a tener un límite superior de integración y un límite inferior, donde el límite inferior tiene que ser menor al superior para poder resolver esta integral. Algunas observaciones. ¿Qué significa que existe este límite? Que existe este límite significa que para cualquier subdivisión de este intervalo y para cualquier selección del c sub k dentro de esos intervalos, la suma se puede formar y vale L. Otra observación es que no toda función es integrable. Entonces, no vamos a poder calcular siempre la integral definida de Riemann. ¿Cómo vamos a saber entonces cuáles son las funciones que son integrables y cuáles no? Lo primero que vamos a ver entonces es la condición de continuidad. Una condición suficiente para la existencia de la integral definida. ¿Cuál es la condición suficiente? Que si la función es
continua en el intervalo cerrado, entonces será integrable en ese mismo intervalo cerrado. O sea que la condición de continuidad es para poder asegurar que la función es integrable. Continuemos con las observaciones. El valor de esta integral no depende de la letra que se use de la variable. O sea, puede ser cualquier variable. Puedo poner x, puede ser t, puede ser u, porque el resultado es un número real. Y la definición de integral definida no nos puso la condición de f de x mayor o igual que 0. Por lo tanto, la integral definida va a ser un número que puede ser positivo, negativo o 0. En cambio, cuando ese límite representa un área, sí tiene que ser mayor que 0. ¿Por qué? Porque yo no puedo decir que la superficie sea negativa. Vamos a interpretar geométricamente ahora la integral definida, que es con el área de la región, precisamente. Y ya con el concepto de integral definida va a ser más linda la definición de área. ¿Por qué? Porque le vamos a poner la misma primera parte que ya teníamos. Si f es una función continua, con f de x mayor que 0 para todo el intervalo, las gráficas de f, el eje de las x, la recta de ecuación x igual a x igual a b, en lugar de poner todo el límite que ya conocíamos, ahora se puede decir que el área es la integral definida entre a y b de f de x por dx. Y esta es la gráfica que acompaña a esta interpretación. Entonces tenemos dos definiciones de área que claramente esta nos va a gustar un poco menos y esta nos va a gustar un poco más. Sin embargo, ambas son exactamente lo mismo por la integral de Riemann. Calculemos, por ejemplo, la integral definida de m por dx. M es una constante real. Y si es una constante real, hay una función que es constante, que es continua en los reales y por lo tanto continua en el intervalo AB, la integral existe. Si aplicamos la definición de integral, lo que vamos a tener que hacer es calcular el f de c sub k, que como es una constante, va a ser siempre igual a la constante. A su vez, la variación de los x sub k será b menos a, porque estamos en el intervalo AB, es la longitud. Entonces, si nosotros queremos calcular esta integral, al utilizar la definición que acabamos de ver, ¿a qué le tendríamos que tomar límite? Le tendríamos que tomar límite a la suma finita m por esta variación. Y nosotros ya supimos que esta variación era b menos a. Entonces, directamente nos va a quedar m por b menos a, que no es otra cosa que decir que si yo tengo este rectángulo es base por altura. M por b menos a, que era la base. Es el mismo resultado que tenemos con la fórmula que ya conocemos para un rectángulo, lo obtenemos con integrales. Ahora, algunas definiciones especiales. Nosotros hemos planteado que a tenía que ser menor que b. Sin embargo, puede ocurrir que a sea igual a b o que a sea mayor que b. Si a es igual a b, no tengo variación, entonces yo ya puedo saber que esta integral va a dar por resultado 0, porque las x no tengo un intervalo. La variación de las x es igual a 0. Ahora, si a es mayor que b, para toda la función que sea integrable, lo que vamos a hacer es cambiar de lugar los límites de integración y agregar un signo negativo, de manera tal que siempre aquí abajo me quede el más pequeño. Entonces, por ejemplo, si tenemos la integral de 4 a 2 de x cuadrado por dx, lo que hacemos es cambiamos los límites de integración y ponemos un signo negativo adelante. Con esta idea ya es mucha información, vayan a practicar un poquito y en el próximo video vamos a ver cómo calculamos esta integral de manera más sencilla que con ese límite.